Amigos de la maestría, estamos desarrollando la asignatura de gerencia financiera con los términos más simples posibles, más sencillos posibles, para que ustedes entiendan perfectamente lo que significa ahora la utilización ya no de la elemental contabilidad, del elemental procedimiento, elemental pero muy necesario. Ahora vamos a ingresar definitivamente a explicar dos de los estados financieros más importantes. No obstante, la lámina nos está indicando ya 4 estados financieros que por mandato de ley debemos presentar. ¿Presentar a quién? Al órgano pertinente, que en este caso es la SUNAT. El balance general o estado de situación económico-financiera. El estado de ganancias y pérdidas. El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Dije anteriormente que estos dos documentos que aparecen en estas dos columnas, que no están con ninguna indicación tan en blanco, son aquellos que se extraen especialmente del balance general. Si se extraen de este documento, estos dos últimos, el estado de cambios y el estado de flujos de efectivo, tienen algunas particularidades en el tiempo, espacio, en la condición de la empresa y en la necesidad misma. Y aquí va una interrogante para mis colegas, de pronto les pueden conversar a ustedes. ¿Cómo es que voy a extraer el flujo de efectivos? Flujo de efectivos, escuche bien, flujo de efectivos, flujo de dinero, corriente de dinero, entrada y salida de dinero de un estado llamado balance general o balance de situación económica y financiera o balance estático. De cuando haga un balance estático, me va a entregar un flujo de efectivo. Una laguna, un pozo lleno de agua, no me da la corriente de agua, pues. Que esto sirva para aclarar que el estado financiero llamado balance estático o balance general o estado de situación económico-financiera de ninguna manera me puede entregar un flujo, y peor aún cuando este flujo es de efectivo, o sea, de aquel recurso fundamental que la empresa necesita. Pues bien, trataremos solamente sobre estos dos documentos que para mí son los fundamentales. Y sobre estos dos, más adelante vamos a conseguir algunos parámetros de medición para ver cómo es que la empresa está obteniendo algunos buenos o malos resultados. Pero no estoy olvidando de lo que les dije anteriormente, las notas a los estados financieros. Por lo tanto, señores, alumnos de la maestría, cuanto también nos escuchan y nos leen a través de nuestra página web, vamos a pasar ahora directamente a los dos estados financieros. Balance general. Esta lámina nos dice ya los conceptos que yo les he proporcionado. En la presente asignatura dice este párrafo, solo trataremos del balance general y del balance de ingresos y egresos, por considerarse lo más importante. Seguimos en la siguiente lámina. ¿Y qué nos dice la siguiente lámina? La siguiente lámina también nos hace una narración ya del balance general al detalle. ¿Qué nos dice el balance general? Si ustedes observan ahí, el balance general dice, llamado también estado de situación económico-financiera, estado de inventarios, estado estático, ya les dije,
etcétera, es un documento contable, no es otro tipo de documento, no es un documento contractual, no es un documento como el DNI, no es un documento como la partida de nacimiento, es un documento contable que muestra el precio, no digo el valor, y la naturaleza de los recursos económicos, digo recursos, no dinero solamente, de una empresa, en una fecha determinada. Asimismo, este documento muestra las obligaciones de la empresa, llamadas también fuentes financieras ajenas, o deudas, endeudamiento institucional, según el vencimiento de cada obligación. Entiéndase por obligación la relación igual entre el acreedor y el deudor, o sea, entre el que da y el que recibe. En esto de igual quisiera hacer un paréntesis para decir, es muy difícil que haya una relación igual entre el acreedor y el deudor. Imagínese, usted se va al banco y le dice, yo quiero $2 millones y solamente de garantía tengo un automóvil, o sea, una prenda. ¿Le da o no le da dinero el banco? Muy difícil que le dé, pues, a menos que le diga, yo tengo este edificio acá frente, es mío, y aquí están las escrituras públicas, o aquí están las declaraciones de fábrica, etcétera, documentos que sustentan, lógicamente, el inmueble que usted está ofertando como garantía. Entonces, igualdad de condiciones entre deudor y acreedor, lo dudo. Muy difícil. Yo lo he vivido. A menos que las relaciones interpersonales entre deudor y acreedor sean distintas a aquella de dos ciudadanos o de dos sujetos o de dos personas que quieren simplemente negociar. Finalmente podemos observar que en este documento el capital llamado también patrimonio, juntamente con los resultados positivos que cada institución obtiene. Ese es el balance general. Las partes de este documento. Aquí nos entretenemos un poco viendo cómo es que este balance general o este estado estático o estado de situación económica, también se le llama estado de inventarios, tiene dos partes fundamentales. Dos, necesariamente dos. Primero, los activos. La mayoría de libros, y esto va para mis alumnos que leen mucho, y no me estoy sonriendo tan fácilmente de aquellos que leen poco, porque la mayoría de ustedes son muy buenos lectores. Por eso mayormente ustedes me hacen las consultas de lo que conversan, más no de lo que leen. En fin, los activos está conformado por la totalidad de bienes, por el conjunto de bienes que la empresa posee. No estoy diciendo que los activos son aquellos bienes de propiedad de la empresa. Mire usted, escuche bien. Estoy diciendo son los bienes, son los documentos, son los títulos valor, son los objetos que se le ha asignado un precio y que están en posesión de la empresa. Hablar del derecho de posesión quiere decir que usted también está en derecho de uso. Y al tener el derecho de uso y el de posesión, usted está en el derecho de transferencia. Estos son los activos, lo que la empresa tiene. ¿Cuál es el activo suyo? El activo suyo como persona es el dinero que lleva en el bolsillo, la ropa que lleva encima, el anillo que lleva puesto. Estos son los activos. Ahora, yo no he preguntado si la ropa que lleva encima es de su propiedad o no. Puede ser del amigo, puede ser un préstamo, etc. No he preguntado si ya pagó usted el íntegro por el anillo. No he preguntado si usted es propietario de los zapatos o los zapatillos que lleva, pero usted lo posee. La empresa en igual situación también posee una serie de bienes. Ejemplo, los grandes mercados no son propietarios de los bienes. Y ustedes habrán visto que hay trabajadores dentro de los grandes mercados y dicen trabajador externo. Quiere decir que no es un trabajador de la empresa que está vendiendo, es un trabajador que está representando
al manejar los productos que están en concesión o bienes por encargo. Mayormente hablemos de los bienes en concesión. Los grandes mercados venden la leche, el café, la serie de bienes, no quiero mencionar para no usar mucho el tiempo, que tienen los supermercados, pero ellos no son propietarios. Simplemente su venta es por concesión. De tal manera que esa es otra forma de hacer plata, es otra forma de hacer dinero. Resumimos aquí que el activo es la relación de bienes, títulos, valores y otros documentos que están en posesión de la empresa. Pero como contrapartida está el pasivo. ¿Y qué dice sobre el pasivo? Son obligaciones económicas como resultado de la relación jurídica entre una empresa o persona deudora y otra acreedora. El capital de la empresa se constituye por el aporte del socio. El socio puede entregar bienes o puede entregar su conocimiento también, sin hacer la entrega de bienes, o puede entregar títulos, valores, etc. Este será su aporte. Y entre comillas podemos decir, este socio o estos socios podrían convertirse en el lenguaje normal, corriente que estamos usando, de acreedores de la empresa. Pero al mismo tiempo son dueños, son propietarios. Y alguien dirá, señor, pero ¿por qué son los acreedores? Porque al final, cuando la empresa cierre, la empresa quiebre, la responsabilidad es de estas personas que constituyeron la empresa y que asumieron una responsabilidad y en cierto modo asumieron un riesgo. No olviden la primera clase que dijimos, cuando hablamos de empresa, la empresa es una aventura financiera. Pues bien, el pasivo serán las obligaciones tanto a los accionistas cuanto a los acreedores. Pero esto de los accionistas, mucho cuidado, lo estoy manejando tan solo figuradamente, porque el accionista siempre es el propietario, el dueño de la empresa. Pero estoy yéndome hasta el final. Si la empresa concluye, termina, se extingue la empresa, lógicamente quien asume la responsabilidad y el derecho, responsabilidad de las obligaciones totales, es el dueño. Y quien asume también el derecho de exigir la devolución es el que aportó. Bajo ese concepto estoy explicando los pasivos. Pues bien, en la siguiente lámina, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a ver? El patrimonio. Me estaba adelantando en la explicación. El patrimonio está representado por los recursos aportados por los socios o accionistas, los excedentes generados, o sea, los resultados, las ganancias o las pérdidas de las operaciones que realiza la empresa y otras partidas que señalen las disposiciones legales, estatutarias y contractuales. Ejemplo, provisiones, reservas, resultados del ejercicio, resultados acumulados, etc. Sobre estos dos últimos renglones lo explicaremos con mayor puntualidad en otras sesiones, pero ahora nos quedamos tan solo viendo el aporte del socio es el patrimonio de la empresa, lo que le pertenece ahora a la empresa, pero le pertenece por un tiempo indefinido. El socio puede decir después de 20 años me voy, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Despedirlo solamente? Entregarle o devolverle la parte que proporcionó como capital. En la siguiente lámina, ¿qué nos está mostrando? Este estado, el de ganancias y pérdida, es el estado que también se le conoce con los nombres de estado de resultados. Este es un documento de movimiento, mire usted. A diferencia del estado estático del balance general, es un estado de ingresos y egresos. Es un estado de gestión. Este estado nos va a permitir mostrar cómo ha ido la gestión de la empresa. ¿Qué tanta capacidad ha tenido el gerente general, los gerentes de línea, para cumplir con las normas dictadas por el directorio? El directorio
es la máxima autoridad funcional y administrativa de la institución, pues los gerentes son aquellos funcionarios que se encargarán de cumplir lo que en los directorios se acuerda. Se acuerda en un directorio, por ejemplo, hacer la inversión en la construcción de varios inmuebles, o a lo mejor de exportar tal o cual maquinaria, que eso lo veo muy difícil, pero tal o cual producto, los productos de nuestra agricultura especialmente. De tal manera de que el estado de ganancias y pérdidas nos está indicando cuál es la gestión de las autoridades funcionales, entregando pues por consiguiente los resultados de una compañía a una fecha también determinada, también fecha señalada. La mayoría de los negocios están inmersos en una corriente continua de operaciones que se realizan con el propósito de producir la utilidad neta, llamada también ganancias o utilidades. ¿Qué nos dice la siguiente lámina? Partes del estado de ganancias y pérdidas. Esta parte del estado de ganancias y pérdidas nos dice, primero, los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Y aquí va la primera pregunta. Si yo presto al banco unos 10 millones de dólares, pregunto, ¿este es un ingreso a favor de la empresa? La respuesta, todos me van a decir que sí. Yo también digo, sí señor, si el banco me presta dinero, ese dinero ingresa a mi empresa. Sí, pues, pero este estado de ganancias y pérdidas, no contabiliza esa clase de ingresos. El estado de ganancias y pérdidas contabiliza en el lado de los ingresos, muestra en el lado de los ingresos tan solo aquellos que provienen de una operación de venta. Cuando el dinero se ha realizado, cuando el dinero se ha utilizado, cuando el dinero se ha transformado en bienes y estos han sido sometidos a venta, o cuando el servicio se ha sometido a una prestación a favor del usuario, el lado de los ingresos anotarán las cantidades de fondos que ingresan para formar esta parte de los ingresos del estado financiero. Dice en el siguiente párrafo, en este rubro debe tenerse en cuenta la clasificación de los ingresos, según estos provengan del giro principal de la empresa o de las actividades complementarias. En tal sentido, los ingresos son ordinarios o extraordinarios. Es decir, ¿cuál es mi actividad principal? Aquí en la Escuela de la Marina Mercante es preparar a los señores cadetes, estamos bien, a los señores cadetes para que manejen los barcos, conduzcan los barcos, reparen los barcos, ahí va la ingeniería mecánica, y puedan transportar mercancías, commodities, o puedan transportar también personas. Esa es la actividad principal de la Escuela de la Marina Mercante. Pero dar una conferencia, añadir un curso por ahí de capacitación, preparación, es una actividad aleatoria, porque lo puede dar como no lo puede, dependiendo de la actividad a la cual está dedicando. También depende del grado de rentabilidad o de ingresos. De tal manera que aquí la clasificación de ingreso ordinario proviene de una actividad ordinaria y el ingreso extraordinario de una actividad extraordinaria. Pues bien, es decir, se denomina ingresos ordinarios a todos los que provengan de actividad principal. Ya les mostré con el ejemplo, a la cual se dedica cotidianamente a la empresa, y se denomina extraordinarios a los que provienen de otras actividades llamadas también actividades conexas o eventuales. La otra parte del estado de ganancias y pérdidas son los egresos. Ojo, que no estoy diciendo son desembolsos o son gastos. Cuidado, estoy anotando acá egresos. Y aquí definimos, los gastos son desembolsos de dinero para atender compra de la mercadería
que debe venderse. Pago de remuneraciones a los servidores, pago de los servicios públicos, pago de publicidad, pago de comisiones a los vendedores, pago de intereses por capitales prestados u otros semejantes. En este rubro también se clasifican los egresos como gastos ordinarios a aquellos que constituyen el costo de los ingresos ordinarios. Lógicamente, ¿cuál es el costo del ingreso ordinario? De entrada decimos, el costo del ingreso ordinario es el gasto ordinario. ¿Cuál es el gasto ordinario? Las remuneraciones a los catedráticos. El pago del personal administrativo. Ese es el costo, ese es el gasto de la actividad principal. Pero hay también egresos de actividades extraordinarias. Estas actividades extraordinarias, como tienen ingresos, también tienen sus egresos. Se trata precisamente de las cuentas. Aquí estamos un momentito, debiendo señalar que estos son los desembolsos de dinero, son los gastos, pero hay cuentas que pueden ser gastos y no constituyen desembolsos, no constituyen salida de fondos. Se trata precisamente de las cuentas de provisiones del ejercicio, mediante la cual se disminuye de la utilidad el fondo que corresponderá para la recuperación de activos en el supuesto que estos no sean recuperados. Es decir, hay gastos, en el lado de los egresos, hay gastos que son desembolsables. Pago de remuneraciones, el pago de la luz, pago de teléfono, pago de publicidad, campañas, etc. Pero hay gastos que no se desembolsan. Ejemplo, las provisiones, especialmente provisiones del ejercicio, algunas reservas. Estos conceptos implican hacer gastos no desembolsables. No desembolsables. Por el contrario, forman una cantidad X, forman una cantidad total para que la empresa se vaya provisionando de recursos a efectos de renovación de equipos o renovación de fondos para la eventualidad. Señores, hasta aquí terminamos la sesión número 6. Nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes.